Ahora sí, muy bienvenidos todos. Estamos acá con María José Vildósola. Ambas somos psicólogas. Yo trabajo en empleabilidad y también marca personal y autoestima profesional. Y la Coté es experta en bienestar y autocuidado. Así que vamos a estar hablando del tema de las emociones en tiempos de incertidumbre y cambio. Por lo tanto, la experta es la Coté en este caso. Yo voy a dar como mi mirada de lo que a mí me ha tocado vivir y también lo que he podido observar con los clientes. Y la Coté desde su expertise y también desde su experiencia, por supuesto. Sí, súper. Bueno, hola a todos. Ya contarles que es la primera vez que hacemos esto así separado, así que espero que estemos funcionando bien, ¿cierto, Connie? Tú que eres la experta tecnológica. Se escucha Dice que súper bien, la gente escucha ya muy está conectando, así que ya, vamos, súper. perfecto. Bueno, contarles un poco quién soy yo. La Connie ya me presentó, pero como les conté, soy María José, soy psicóloga, me desempeño en el área organizacional y en el área clínica. Soy experta en autocuidado y bienestar y trato de llevar eso a estas dos áreas en donde yo trabajo, ¿cierto? Y bueno, conozco a la Connie desde el año pasado, hemos trabajado juntas en varias cosas, en varios proyectos. He sido su coachee también, así que tenemos mucha visión de trabajo en conjunto de lo que hacemos. Por eso hemos estado, la vez anterior, en marzo, o sea, en febrero, hicimos un live en donde hablábamos un poco de las situaciones de crisis que se nos aproximaban o que creíamos que se iban a aproximar a propósito del estallido social, pero nada hacía presagiar que iba a pasar esto, ¿cierto? Así que más que nunca es como súper pertinente este mensaje. Por lo mismo quisimos hablar un poco de las emociones, qué es lo que nos convoca, y cómo gestionar estas emociones en espacios o en tiempos de incertidumbre, que quisimos llamarlo, no de crisis, ¿cierto? Porque el lenguaje crea realidad, entonces con la Coté estamos tratando como evitar hablar de crisis o tratar también de evitar del coronavirus como algo malo, sino como ver la oportunidad que hay acá en el aprendizaje y tomarlo como algo positivo para nuestro tema personal y profesional también. Sí, pues. Así que bueno, eso, pues comencemos a lo que nos convoca. Yo les quería hablar de las emociones porque... Cote, primero que todo quería hacer un pequeño entre paréntesis de lo que hablaste, porque efectivamente hicimos un live en febrero del tema de la crisis social que venía, pero ese live yo lo tengo grabado y lo voy a subir a un canal de YouTube, porque ese live también sirve para el contexto actual que estamos viviendo, porque la crisis, la Coté en ese momento, cuando la mencionaba como definiciones, puede ser todo, puede ser una crisis matrimonial, una crisis con tu hijo, una crisis de contexto social, política, económica o Sí, hoy pues, día la crisis sanitaria. claro, Que justamente. después les vamos a compartir también ese live que estuvo muy bueno. Sí, pues, súper, genial que pueda ayudar ahí con todas las redes. Claro, como decía la Connie, en ese momento, cuando hicimos ese live, nos dimos cuenta que hablábamos mucho de la emoción y que mucha gente no sabía cómo se gestionaban, qué eran. Entonces fue súper pertinente porque a veces uno da por hecho muchas cosas y no son tan así, no son tan así y sería bueno abordarlas desde un principio para que uno pueda comprender lo que nos podría estar pasando en este contexto, que además, como decía la Connie, nos sirve para muchas otras situaciones de nuestra vida, para nuestras propias crisis internas. Sin lugar a dudas, cuando hay una crisis sanitaria y que impacta al mundo entero, se genera una tensión mucho mayor, porque en el fondo lo estáis viendo todo el día en las noticias, no es como una crisis propia que está en tu núcleo cercano, en tu familia, sino que estáis bombardeando de información todo el tiempo, entonces la sensación de pánico, de miedo, es mucho mayor. Así que muy pertinente poder hablar de la emoción en este momento. Para comenzar, les voy a contar un poco la definición que yo tengo de las emociones, qué son las emociones, en principio. Yo definí las emociones como respuestas o reacciones fisiológicas que genera nuestro cuerpo cuando se presenta cambios en el entorno. Puede ser un entorno o cambios también en nosotros mismos, ¿ya? Hay una respuesta fisiológica que
que nace o que se expresa a partir de un cambio. Estas experiencias o estas emociones se basan en percepciones, en actitudes, en creencias que nosotros tenemos. Por lo tanto, una emoción tiene una valoración subjetiva, ¿cierto? Un ejemplo de esto, si a mí me dan miedo los caballos y yo veo un caballo, probablemente me da una emoción de miedo, ¿cierto? Pero tiene que ver con mi realidad, porque a mí cuando chica me caí, etcétera. Puede ser muy distinta para otra persona. Para otra persona que haya vivido en el campo en su infancia y el caballo representa algo súper bonito, va a haber otra emoción asociada a esa acción o a ese entorno, a ese estímulo, ¿cierto? ¿Se entiende o no? También tiene que ver con la historia. Claro. O con la cultura. Por ejemplo, las emociones, hay emociones que están mucho más validadas en algunas culturas que otras. Por ejemplo, la rabia, hay culturas que la permiten o está mejor canalizada y aceptada que en otras culturas. Entonces, también de acuerdo a nuestra historia y cultura, de dónde venimos, la emoción la vamos a poder trabajar de mejor forma o la vamos a tratar de evitar por esta aceptación o capacidad de trabajar la emoción que sea. Claro. La alegría también es muy distinta en distintos países. Claro, justamente. O sea, responde a la misma lógica, que en el fondo la emoción en sí no tiene una connotación simbólica porque sí, porque todos tenemos que sentir alegría cuando nos pasa esto, o todos tenemos que sentir tristeza, etc. Tiene que ver con uno, ¿cierto? Con la historia de cada uno y con las creencias de cada uno y con las vivencias personales. Hay emociones que son básicas, ¿ya? Y desde esas emociones básicas o primarias devienen otras emociones que nosotros conocemos. Dentro de las emociones básicas tenemos el miedo, la alegría, la sorpresa, el asco, la ira y la tristeza, ¿ya? Y desde esas emociones, que son como las básicas, las primarias, devienen otras como la felicidad, el orgullo, la satisfacción, el placer, el resentimiento. Otras que son como las primas de estas emociones primarias, ¿ya? En resumen, como para esta primera parte, contarles que como que tiene que quedar muy claro que las emociones son una respuesta o una reacción fisiológica que tiene un correlato que tiene que ver con nuestra propia historia. Por lo tanto, no podemos esperar que otra persona tenga la misma emoción que yo tengo frente a un acto determinado. Mismo estímulo. Claro, y eso, que es una respuesta a un cambio que ocurre a nuestro alrededor, en nuestro entorno o nosotros mismos, ¿ya? Desde la programación neurolingüística que les decía la Connie al principio, por eso, desde esa base que hemos estado trabajando mucho en el 2019, 2020, desde la programación neurolingüística las emociones son fruto de nuestros pensamientos, que dan lugar a acciones que suponen resultados. Entonces, la lógica desde la programación neurolingüística es como pensamiento, emoción, acción y resultado. Por lo tanto, para las personas que les gusta mucho la programación neurolingüística, o para todos en general, deberíamos tener nosotros una alta capacidad de gestionar nuestras emociones, porque estamos relacionando que una emoción va a tener un resultado, que a propósito de algo que yo siento, voy a iniciar una serie de acciones que van a dar lugar a un resultado. Entonces, por eso es importante saber lo que soy, conocerme a mí mismo en relación a cuándo yo doy fruto a una emoción o cuándo no, y por eso también es importante gestionarlas adecuadamente. Y cuando me refiero a gestionar adecuadamente, no tiene que ver con que uno no sienta emociones malas. ¿Cachado? Que dicen, hay emociones buenas y emociones malas. Las emociones buenas serían como la alegría, la sorpresa, la felicidad, todas estas emociones que me hacen sentir cosas buenas. Y las malas, por ejemplo, sería la rabia, o el miedo, o la tristeza, se cataloga como mala. El resentimiento, que pareciera que son emociones que no son buenas, ¿ya? Las emociones son buenas, son todas buenas, como que no hay emociones buenas ni malas, no tienen esa connotación, sino que todas las emociones sirven para algo, ¿ya? Nos permiten hacer cosas, tener resultados. Por ejemplo, no es malo sentir rabia, como que es malo cuando yo, a propósito de esa emoción, hago una acción que tenga que ver con una conducta que a lo mejor puede estar desadaptada.
ejemplo, si yo voy por el taco en Santiago, que a mí me genera mucha estrés. Estoy en el taco en Santiago y voy a pasar justo y se me cruza otro auto y típico el súper vivo así y pasa y es obvio, o sea, es súper normal que a mí me dé rabia, que yo, esa reacción no es que yo esté mal, esa reacción es mal. ¿Cuándo es desadaptativa mi conducta? Cuando este gallo pasa y yo pasan 30 minutos y sigo con esto y lo quiero ir a buscar y me lo quiero topar en el otro semáforo para tirarle algo, para decir, ahí ya mi conducta está siendo desadaptada, pero no está mal que yo sienta rabia. No está mal que si yo, ante la situación coronavirus, estoy viendo las noticias y veo que en Italia hay unas cifras espantosas de muerte y a mí me da mucha pena y pienso en que por gente que yo quiero puede estar en peligro. Eso no tiene nada de malo. O sea, no está mal que a mí me dé miedo o que me dé angustia o que yo empatice con lo que está pasando, sino que está mal cuando esa conducta se hace desadaptativa, cuando yo pongo toda mi atención, entonces todas mis acciones tienen que ver con ese acto. No sé si se entiende o no. Sí, No sé si es bueno con el ejemplo, pero a mí me queda como, lo que yo podría explicarlo como desde mi observador, es que la emoción, cualquier emoción, cuando tú la vivencias y entras y sales de esa, la vives, luego sales, eso es lo natural. El problema es que, como tú contabas en el ejemplo, cuando yo entro en esa emoción y me quedo pegado por días, semanas, etcétera, y quedo al final como entrampado en la emoción y no vivo las otras emociones, me pierdo la posibilidad de vivir las otras emociones también. Bueno, en una sesión de coaching tú me contabas eso de que cuántas veces, no sé si lo puedes contar, cuántas veces Sí, las personas pasamos por la emoción. el programa de coaching, el Rocco, que es un coach de cuerpo y movimiento, decía que una persona sana debería pasar por las 5 emociones básicas durante el día al menos una vez. Por ejemplo, sentir al menos una vez rabia, al menos una vez tristeza, alegría, durante un día. ¿Ya? Lo que suele pasar muchas veces es que nos manejamos entre 2 emociones, muchas veces. Hay gente que se maneja mucho desde la rabia y pues la rabia y la tristeza, otro desde la alegría y desde la alegría puede pasar a la rabia. Entonces, la idea es que puedas ser capaz de entrar en cada emoción básica al menos una vez al día y eso genera que te sientas vivo, estás vivo, porque estás accionando frente a los estímulos. En la mañana pasaron cosas que me generaron tristeza, después rabia, después alegría, y todos esos cambios de ánimo hacen que estés vivo y activo ante los estímulos que estás teniendo. Esa es la función también de nuestras emociones, provocarnos que tengan un significado para nosotros, porque en la medida que significa algo, estoy oscilando por esta curva de vida, en el fondo, que es mantenerme activo, sorprendido, con tristeza, con miedo, con alegría, etc. No sé si tenías pensado hablar cuál es la función de cada emoción básica. No así como no lo tenía, pero lo podemos hablar, obviamente. Sí. Sigamos con lo que tengo y vamos hablando como de las funciones de cada emoción, ¿ya? Ya. En general, como les contaba anteriormente, la función principal o general de cada una de las emociones que tenemos es movilizarnos a una acción, ¿ya? El miedo, que está tan estigmatizado, o que tiene esta idea de que es tan malo sentir miedo, el miedo tiene una función de supervivencia súper importante para nosotros, y es protegernos, ¿ya? Entonces, no está mal sentir miedo. O sea, si yo no siento miedo cuando estoy en un piso 25 porque me voy a caer, probablemente me caiga. El miedo es lo que me hace pensar y lo que me hace como decir, oye, no me voy a poner en este riesgo porque me puedo caer. Entonces, que creíamos que el miedo era tan como de la edad antigua, como cavernícola, así como me van a comer o algo así, pero el miedo nos protege hoy día, en la actualidad, de muchas cosas. Entonces, sobre todo lo que está pasando hoy día. O sea, si yo no tuviese miedo, saldría a pesar de estar en cuarentena, estaría en contacto con todo y esa no es la idea. O sea, el miedo te dice, hay algo que te puede generar algo peligroso. Claro. Y dentro de eso, de esa misma línea, de lo peligroso, también es importante saber cuál es el rol o el lugar de la atención en una emoción.
Por ejemplo, en el miedo. Nuestra atención cumple un papel muy importante en nuestra emoción, porque, por ejemplo, si yo pongo mi atención en el miedo o en la ansiedad, y además pongo mi atención en el cuerpo físico, entonces yo me despierto en la mañana, llevo toda mi atención a la situación coronavirus, que es normal, o sea, estamos bombardeados todo el día. De hecho, la televisión creo que no para, es como las noticias todo el día, hay como un especial coronavirus todo el tiempo, entonces, bombardeados de información durante todo el día. Me acuesto, me despierto en la mañana, y lo primero que hago es llevar mi atención a lo que están dando en la tele, que está un doctor hablando de los síntomas del coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces pongo mi atención en los síntomas y en mi cuerpo. Mi atención va a lo físico. Probablemente, es muy probable que yo durante el día experimente al menos uno de los síntomas del coronavirus. Entonces, y yo se los digo, es muy fácil hablar de esto como desde el lugar como de la experta, ¿cierto? Es como nosotras las psicólogas, pero nosotras experimentamos eso siempre. La Connie, yo le contaba hace 2 semanas, cuando recién partió esto, o sea, yo pasé por todos los síntomas del coronavirus. Tenía disnea, yo soy asmática, entonces me costaba, hasta que me di cuenta que estaba dándole mucha atención al síntoma físico y que probablemente por eso yo estaba sintiendo todos los síntomas del coronavirus. Entonces, ¿dónde vamos a escoger llevar la atención hoy día? Ese es un punto importante, porque la atención es el posibilitador de mi emoción. Si yo me despierto en la mañana y escojo y elijo poner la atención en la gratitud, por ejemplo, probablemente mi día no va a partir desde la emoción del miedo, sino que va a partir desde la emoción de la satisfacción o de la gratitud misma, no sé, desde emociones que tienen un correlato mayormente positivo que negativo. No sé si se entiende. Sí, ahí Carlita dice, creo que cuando el miedo es sostenido, ahí se torna complejo, efectivamente. Y eso es lo que está hablando hoy día la Coté, que si bien es normal hoy día sentir miedo, puedes usar estrategias para bajar ese nivel de miedo y bajar ese nivel de estrés durante el día o comenzar el día para que no sea aumentado por la información que recibes. Claro. Entonces, por eso importa esta estrategia, por eso es importante la atención, ¿ya? Por eso la emoción no va sola cuando nosotros la queremos manejar, porque no es que nos despertemos nosotros en la mañana y decir, hoy día no voy a sentir, no, sino que tiene que ver con que podamos como poner la atención en el lugar donde yo la quiero poner y donde yo elijo ponerla. Les voy a dar un ejemplo de lo que yo estoy haciendo en mi casa, como para tratar de mantener la atención en lo positivo y no en lo negativo a propósito de esta crisis sanitaria. Nosotros en mi casa decidimos tener en la cómoda un cuaderno que es nuestro punto de gratitud, que puede ser cualquier libreta, una hoja, lo que sea. Entonces, todos los días en la mañana, puede ser en la noche o ojalá en la mañana, agradecemos por algo que nos haya pasado el día anterior. Son 3 cosas. Entonces, cambia el foco. Y me despierto sabiendo que tengo que buscar una emoción que me genere gratitud o una sensación o una acción del día anterior que me genere gratitud. Por lo tanto, pongo la atención en algo positivo que me va a llevar a un resultado positivo, a una emoción positiva, no a la emoción del miedo, que es, por ejemplo, exponerme, que sentir algún síntoma físico, saber cuántas personas murieron, que está bien, no es abstraerse de la realidad, no sé si se entiende, o sea, está bien, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando para de esa forma tomar las medidas, las precauciones necesarias para protegernos, pero cuando esta lluvia de información nos invade y empieza a generar en mí la emoción del miedo, es porque estoy poniendo mi atención en algo que no me sirve en este momento. Y ahí, Coté, es muy importante conocernos, porque lo que pasa normalmente es que entramos en ese loop de mierda, de noticias malas, de todo el rato, pero no somos capaces de como poner stop, porque no nos conectamos con nuestras emociones, como en algún momento yo les dije que somos analfabetos emocionalmente, porque estamos tan hundidos que ahí recién nos damos cuenta que esto nos está haciendo mal, pero hay un paso anterior que tiene que ver con ¿qué me está pasando? ¿Por qué esto me está afectando? ¿Qué es lo que me está afectando? Es como hacer un análisis,
¿me está afectando estar viendo todo el día noticias o me está afectando entrar a los chats y ver cada vez información o datos? ¿O me está afectando llamar a mi mamá que está súper angustiada? Es como también distinguir, porque lo que tú dices, o sea, para cada uno debe ser distinto lo que le está angustiando hoy día. Y eso tiene que ver con un autoconocimiento, con detenerse y pensar qué es lo que me está angustiando hoy día a mí y cómo bajo ese estresor o evito que ese estresor se mantenga durante mi día. Claro. Y evidentemente, como tú dices, tiene que ver con nuestras vivencias. Por eso pareciera que hay gente que le da lo mismo y que uno dice, pucha, ¿cómo no empatiza? Porque claro, porque no hay un link desde tu propia historia, ¿cierto? O hay otra gente que empatiza demasiado y de repente no pone límite a lo que quiere dejar entrar o no. Entonces, evidentemente esto tiene que ver con conocerse, con darse el tiempo de mirar, y ahí me voy a escapar un poco a lo último que yo quería decir en esta oportunidad, pero si nosotros elegimos poner la atención en este momento, en que esta cuarentena que tenemos, bueno, en Santiago obligatoria, pero en otras ciudades es más bien aplicando al criterio y al sentido común, ¿cierto? Si nosotros elegimos poner esta atención en la oportunidad que nos da, es positivísimo para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de conocerme y empezar a hacer la pega de saber qué es lo que me está generando cuál emoción. Y cuando logro hacer eso que tú decías, a ver, ¿qué es lo que, si yo voy para adentro y digo, no puedo seguir viendo 3 horas seguidas de televisión porque no me está haciendo bien, o sea, estoy en un loop de una emoción de miedo, de incertidumbre atroz, y ya logro reconocer cuál es el foco de mi emoción, dónde estoy poniendo la atención, ese es un paso importante, porque ahí entonces el control vuelve a ser mío y yo elijo dónde poner el foco. Y eso solo se da en cuanto yo me doy la oportunidad de trabajar y es como de entrenarme en mi emoción y con mi conocimiento y el foco, porque está pasando todo esto y es una invitación, yo creo, a mirarse. Por eso eh, también quiero decirles que el manejo de las expectativas en momentos como esto es súper importante, porque si bien todos los que tenemos algo que ver con la salud mental o todos desde nuestro lugar queremos aportar, ¿cierto? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es aportar para que la gente se sienta mejor y muchos queremos aportar y está súper bueno, ¿verdad? Pero también hay una cosa con las expectativas de lo que hacer en esta cuarentena o estamos también bombardeándonos de información de lo que nos puede estar pasando y lo que no, y lo que sí, no sé qué. Está bien si yo no quiero hacer deporte. Ideal, haz tu rutina, porque eso te va a anclar y te va a ayudar, pero esto como de llenarse de actividades para hacer y todo lo que me va... También es un momento para decir, oye, estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo afuera. O sea, ¿cuántos de nosotros en algún momento llenos de pega dijimos, ay, ojalá tuviéramos una semana? Nadie quería que se diera en este contexto. Ojalá pudiéramos haber parado, no así, porque está implicando un montón de vida humana, un montón de riesgo. Claro, de riesgo, un montón de pérdidas económicas para muchos emprendedores, para muchos trabajadores. Evidentemente nadie quería que fuera. Pero si no logramos usar este momento como una oportunidad para estar dentro, para mirarse, es repetir el patrón del hacer afuera, que estábamos haciendo, ir a la pega, ir no sé qué, ir a hacer lo mismo, pero dentro de la casa. Entonces, es mucho más, es súper difícil lidiar con eso y lidiar con la emoción si no busco dentro de mi rutina un espacio para yo entender y saber cómo voy a reaccionar frente a todo esto que está viviendo, que esto que está pasando. No sé qué opinas tú. Acá nos dice R. Sofía, los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. Efectivamente, los medios de comunicación, puede ser el gobierno, la sociedad, la cultura, hasta puede ser una responsabilidad de todo lo que está pasando hoy día y de la información que nos transmiten también, que es desde el miedo. Pero siempre yo en el coaching les digo que se enfoquen en su zona de control. O sea,
podemos cambiar lo que ven en la tele. Eso está en mi zona no de control. Entonces, hoy día lo que sí podemos cambiar es lo que nuestras acciones, nuestra responsabilidad es lo que está en nuestro como metro cuadrado, por así decirlo, de nuestro accionar y que yo elijo tomar de la realidad desde de afuera, que me hace bien y que elijo que me puede hacer quizás mal, pero la elijo conscientemente. Acá no podemos poner el juicio que no hagas esto o si haces esto, sino que más que nada es como, tú eliges, pero sí siendo consciente, como si yo voy a salir en cuarentena, hazlo consciente, como pensando cuáles son los daños que pueden tener esto. Si yo voy a estar todo el día viendo tele, es mi elección, pero de forma consciente o inconsciente. Eso es como la pregunta, quizás. Claro. Como, si voy a hacer algo, ¿esto lo estoy haciendo realmente conectado con lo que quiero? ¿Con lo que me hace bien? ¿Con mi autocuidado? ¿Con mi amor propio? Y es muy difícil llegar a eso. Es muy difícil llegar a ese nivel de conocimiento o a ese nivel de conciencia contigo mismo y saber que algo que tú puedes hacer o no hacer está siendo una elección. Y es muy loco porque cuando uno lo toma desde esa perspectiva, no hay ansiedad. Porque no hay un evento que me está ocurriendo sin que yo tenga el control. Sino que yo elijo dónde poner mi atención, entonces yo tomo el control de la situación. ¿Te fijas? Está muy ligado, entonces es muy interesante la importancia de la atención. La importancia de la atención en cuanto a cómo quiero que me llegue, cuánto permito que esta información sea permeable en mí, cuánto tiempo le destino a eso, cuánta importancia, etcétera. Entonces, es bueno volver a tener el control. Y, ¿qué más? Los otros que les quería comentar que tienen que ver un poco con lo mismo con el control, es gestionar los miedos o gestionar las emociones en medio de situaciones de caos o situaciones de incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? En general puede interpretarse como algo que es peligroso, ¿cierto? El coronavirus en este momento para nosotros en Chile es una incertidumbre, porque no estamos todos en nuestra casa, puedo ir al supermercado, puedo contagiarme en el ascensor, es algo que está fuera de mi control y se percibe como algo peligroso, ¿cierto? Es peligroso porque no sabemos lo que puede pasar, es como una sensación de pasivo-activo, o sea, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que mañana, puede ser que en 3 días más, puede pasar en cualquier momento, entonces no nos permite tener el control de la situación. Y la incertidumbre tiene dos consecuencias principales. La primera es que perdemos el control. Y pareciera que decimos perdemos el control y como que, chuta, vamos a perder el control de la situación, no vamos a saber qué hacer, nos vamos a morir. Pero yo te pregunto, Connie, ¿tú te das cuenta de todas las cosas que pasan en nuestra vida que nosotros no tenemos el control y que funcionan perfectamente? Por Yo ejemplo, creo que no soy consciente, pero si tú me lo eres consciente, por preguntáis, ejemplo, me de tu pregunto ahora, respiración, solo esto a hablar es inconsciente, sale ¿cachai? solo. Claro, po. O no sé, tú no eres consciente, estoy inhalando, estoy exhalando. Entonces, no, y tu función, bueno, si es que no tienes una patología de base o si no estás pasando por un momento de alguna enfermedad, tu respiración funciona súper bien. No, yo no sé cómo funcionan las ampolletas, no tengo idea, pero sé que funcionan súper bien, sé que si yo prendo el interruptor se va a prender la luz. Entonces, desde la incertidumbre, desde la emoción que me provoca la incertidumbre, perder el control no es tan terrible a veces, porque me estoy dando cuenta que al mismo momento que está pasando todo esto, hay 1000 cosas que yo no estoy controlando y que funcionan de una manera súper buena. Y lo otro es darle la sobreestimación que tiene la peligrosidad. No, está bien tomar los resguardos necesarios, está bien, y eso ya estamos súper bombardeados de información que tiene que ver con cuídate, protégete, y tenle miedo a este virus, porque no lo conocemos, porque no sabemos cómo actuar, lo único que sabemos es que está dejando una catástrofe en otros países, que nos tienen todos paralizados, pero también, ya, ¿estamos sobreestimando la peligrosidad de este virus? Absolutamente no, ¿cierto? Porque tenemos que tomar los resguardos necesarios. Pero cuando ya estoy tomando los resguardos necesarios, cuando me estoy quedando en mi casa, cuando sé que no
dentro de mi círculo protegido no va a pasar nada, ¿por qué le tengo que tener más miedo a lo desconocido? Si lo desconocido muchas veces, no porque sea desconocido tiene que ser peligroso, no porque estemos aquí encerrados, entre comillas, por elección, porque yo estoy eligiendo protegerme a mí y proteger a otros. ¿Qué es lo desconocido si estoy en mi casa? Es que no estoy haciendo las actividades que siempre haría. Sí, evidentemente, pero bailemos en la incertidumbre y démonos cuenta que finalmente es la connotación emocional que nosotros le damos, no la que la tiene porque sí. No sé si se entiende. Sí, es un poco enredado el tema de verlo como una oportunidad esto, porque claramente tiene varias cosas negativas y el no saber qué es o cómo se va a atacar esta enfermedad claramente hace que tengamos más miedo. Es distinto si nos dijeran, no, ya está la vacuna, ya saben cómo atacarlo, o cuál es el tratamiento. Pero efectivamente es complejo, pero sí entiendo la situación, como que me quedo con el mensaje de que en estas épocas de incertidumbre hay que saber manejarla y finalmente así nos vamos a ir adaptando y eso tiene que ver también con las emociones, porque en la medida que tú seas capaz de entrar y salir en cada emoción básica, eso también te va a permitir hoy día adaptarte mejor y ser mucho más flexible como la plasticidad cerebral y emocional para este evento. Claro, Eso como que eso me quedó. Y yo me refería, por ejemplo, si yo sé que estoy tomando los resguardos necesarios, si estoy haciendo mi cuarentena, si tengo a los míos, si me conecto a través de los videollamadas, si estoy haciendo las cosas que me pidan que hagan, todo lo que venga después es un miedo como desde una emoción que no es real. ¿Te fijas? Porque estoy en mi casa, estoy tranquila, como estar siempre consciente de que estoy tomando elecciones, como decías tú, que me están protegiendo. Entonces, me vuelve a anclar a la realidad, porque la emoción tiene esta correlación que este pensamiento imaginario. A mí me puede dar miedo algo que es real o que es irreal. Y mi cerebro lo real y lo irreal. No, claro, no distingue si yo le tengo miedo no sé, al virus. Hay gente que puede estar viviendo con el virus aquí al lado y necesita lavarse las manos todo el tiempo. Entonces, como que mi mente no va a distinguir cuándo la amenaza es real y cuándo es irreal. Va a tener el mismo potencial de acción. Entonces, en la medida que yo vuelvo a mí, soy consciente de que estoy tomando decisiones y elecciones que me protejan, que están orientadas a cuidarme, a autocuidarme para cuidar a otros, le bajo el poder al miedo. Le bajo el poder a eso desconocido, porque estoy haciendo acciones que me permiten protegerme. Perfecto. A eso me refería. Súper. Voy a leer acá que Nicolás Vega ha participado harto. Primero dice, la educación empieza por los padres, pero ¿qué pasa si esos padres son alcohólicos? No es el tema de hoy día, pero efectivamente en esos casos es súper complicado con papás que no son un ejemplo para su hijo, pero siempre es importante, si conocemos a algún niño de esa forma, también prestarle apoyo como contención desde otro lugar, ¿ya? Las amistades con que se relacionan los jóvenes, es importante saber qué tipo de amigos tiene nuestro hijo, por supuesto. No somos expertas en adolescentes nosotros, pero lo que sí no podemos poner juicio desde el coaching, yo no pondría juicio que una amistad es buena o mala. Cada persona tiene que vivir una experiencia en este mundo y ese es el aprendizaje, no podemos controlarlo todo, finalmente. Podemos evitar algunos errores de nuestros hijos, sí, pero no todos. La mejor manera de estar tranquilo es no temerle al virus y no autoexponerse, claramente. Y en este punto, ahí yo conversaba con la Coté, lo que para mí me hace mucho sentido, desde las emociones, que como lo que decíamos, no hay emociones ni buenas ni malas, sí hay emociones de baja vibración y de alta vibración. Y eso es como la base de todo. Porque las emociones de alta vibración no hacen que nuestro sistema inmunológico y nuestro cuerpo completo funcione mucho mejor. ¿Cuáles son esas emociones? La alegría, el amor, la gratitud. Por ejemplo, emociones de baja vibración serían la tristeza, la rabia, ¿cuál otra más? El miedo. El sentimiento. Entonces, cuando vibramos en baja vibración, nuestro sistema inmunológico empieza a funcionar más débil y eso significa que nos podamos infectar no solo de este virus, sino que podemos caer en una depresión o nos pasamos enfermando mucho más rápido, mucho más frecuente que otras personas. Y es importante que efectivamente que esas emociones muchas veces, el miedo, activa tu cortisol, que es como esta hormona que nos alerta del peligro. Es con la hormona del estrés.
Del estrés, exactamente. Que Entonces, el estrés también tiene esta connotación, no es mala. El no estrés es es... mala, claramente no es mala, porque si estamos en un semáforo y vemos que pasa un auto y está en roja, claramente vamos a ver que no hay que pasar. Pero el problema es que el cerebro no distingue entre el estrés de una película que un estrés real. Entonces, hay que tener cuidado con la información que estamos manejando hoy día y en ese sentido evitar quizás ver información que nos activen este cortisol constantemente. Porque si está activado constantemente nos genera un estrés, no una situación de estrés, sino que estrés en tu vida. Entonces eso hace que tu sistema inmunológico va a estar mucho más débil ante cualquier enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos estar mucho más conectados con las emociones de alta vibración? Como decía la Coté, por ejemplo, con el diario de gratitud. Yo en algún momento una niña me dijo, en la noche pide perdón, perdona a todas las personas del día, por ejemplo, si alguien te hizo algo, como irte acostado limpio, así, sin guardar ningún rencor, y en la mañana empieza a agradecer por todas las cosas buenas que... La clave de la gratitud es no estar agradeciendo todos los días por la misma cosa. Como ahí trabajar un poco más y decir, ya, ¿qué otra cosa estoy agradecida distinta a la de ayer? Porque si no sería muy fácil, ¿ya? Y cómo también seguir en emociones de alta inspiración, haciendo ejercicio, meditando, haciendo cosas que te gusten hacer, pintar, dibujar, tejer, bordar, todas las cosas, actividades que te gustan hacer y que antes no podías hacer cuando estabas con todo el día en el trabajo. Imagínate que hoy día los que estamos en casa, porque sé que no todos están en casa, antes mucha gente gastaba 2 horas al día en trayectos, ¿cierto? De su casa al trabajo. Entonces, esas 2 horas, ¿qué estás haciendo hoy día? ¿Cómo la estás aprovechando? ¿O la estás usando todavía para quejarte, para estar enojado, para estar viendo noticias? ¿Te agrega valor esa información hoy día? Quizás no tanto. Claro. Por eso es importante, Connie, programarnos también y crear como, yo siempre soy, vuelvo a esto, pero yo que he estudiado harto esto del autocuidado, del bienestar emocional, cierto que, y lo doy como tips en este momento, una herramienta básica y esencial es la rutina. Para mí la rutina es como mi ancla al momento presente. Las rutinas de repente, uno se queja mucho de las rutinas, ¿cierto? Uno se queja mucho de tener que hacer siempre lo mismo, pero armar tu propia rutina en este momento es indispensable para poder no poner tu atención en lo que no quieres poner la atención, sino que decidir y escoger en qué voy a poner la atención. Y tiene que ver también con eso, con lo que tú decías, o sea, si yo pongo mi atención en estar en el sofá, en pijama, viendo las cosas terribles que esta situación, esta emergencia sanitaria nos está dejando, probablemente voy a vibrar muy bajo. Entonces, me voy a sentir, y va a ser un loop, porque me voy a sentir muy mal de no estar vibrando como a lo mejor otra persona puede estar haciéndolo, como lo veo en la red o como se está conversando ahora. Entonces, y voy a estar más mal y más mal y más mal y más mal. ¿Cómo ayudo a mantener mi vibración alta? A través de la rutina. Les voy a contar un poco como mi propia rutina, para que sirva de ejemplo, perdón lo como... lo autorreferente, pero siento que es lo más honesto que puedo hacer en este momento. En mi casa decidimos como hacer una rutina como un calendario. Entonces, yo además, como yo les contaba, yo trabajo en lo clínico y también además trabajo en el área organizacional. Y justamente yo trabajo en una institución de salud. Entonces, me pasó que las primeras semanas estábamos con toda esta emergencia sanitaria. Entonces yo me despertaba a las 7, si bien yo no trabajo como en esta primera línea de personas que están ayudándonos mucho y que están haciendo que muchas personas estén sanas o intenten estar, están cuidando de muchas personas. Yo no trabajo ahí, pero trabajo con personas que trabajan con personas que tienen COVID-19 positivo. Entonces la tensión era muy alta, yo me despertaba a las 7:20, no alcanzaba ni a ducharme, tenía el computador prendido y me acostaba a las 11:30, hasta que en un momento desperté y dije, chuta, oye, yo soy supuestamente especialista en esto y hasta a mí me está pasando el tren. Así que decidí hacer
un cuaderno, o sea, como un calendario, donde ponía todos los días de mi semana y destinaba horarios de trabajo, horarios de higiene, que tiene que ver con, no sé, pues, bañarme, lavarme los dientes, todas las cosas que yo haría en mi vida normal para ir a trabajar, horarios de descanso, horarios de hábitos, horarios de comida, y empecé también a buscar qué eran las cosas que yo en algún momento había querido hacer y por todos los motivos que ya conocemos, por el metro, por el tiempo de trabajo, porque cuando llego cansada, no había podido hacer. Entonces los incorporé en este calendario. Entonces yo me despierto en la mañana, uso cierto horario para trabajar, otro para almorzar, otro para descansar, después en la tarde retomo, por ejemplo, yo quiero aprender a tejer, entonces estoy en eso, pero también en esta dinámica incorporé sí o sí, por ejemplo, hacer deporte dentro de mi casa. En Instagram está lleno de gente que nos está ayudando con millones de rutinas, entonces basta con buscarlo y ya. Incorporé algo que para mí es esencial dentro de mi desarrollo personal, que es leer. Incorporé también tiempo para entender, y lo que decíamos antes, tiempo para conocerme. Por ejemplo, 3 veces a la semana, idealmente me encantaría hacerlo todos los días, pero 3 veces a la semana tengo un tiempo, por ejemplo, de meditación. Ojalá pudiera hacerlo todos los días, todas las mañanas, pero en ese momento, esos 3 veces a la semana, yo me tomo un momento más largo, en donde medito, en donde estoy en contacto conmigo mismo, donde me hago cariño, donde tengo un momento de autocuidado muy perfecto. Entonces, si te fijas, en esta rutina puedo incorporar cosas que no son tan fome, no solamente tiene que ver con el hacer, sino que también el darse todo espacio como de autoconocimiento. Pero seguir esta rutina, seguir que todos los días yo voy a hacer esto, rutinas que me ayudan es anclarme al momento presente, a la situación que estoy viviendo ahora, y no permiten que yo divague en la incertidumbre. ¿Cachai? A mí me gustan las rutinas, pero yo soy un poco dispersa. Y también en este momento con mi hijo es un poco más difícil llegar a rutinas. Sí, el tema, por ejemplo, el almuerzo lo estamos haciendo rutinariamente, calendarizamos, por ejemplo, hasta las minutas para el almuerzo, sobre todo para no salir al supermercado más, y organizamos qué vamos a hacer cada día del almuerzo. Eso es súper bueno porque te deja un peso, te saca un peso encima, porque es típico, hoy qué hacemos hoy día y qué comida, y como que te desorganiza. Claro, Pero o claro, la hora. Estoy en la casa, filo, almuerzo a las 4 de la tarde. no, eso no. Acá como estamos siendo súper rigurosos con eso, pero también estoy siendo muy flexible, quizás mucho, no sé, pero con la chica, sobre todo con la Dominga, en que quizás no haya tanto tema de a qué hora irse a acostar, como flexibilizando eso para que también como no aumentar el estrés, porque la hora de sueño, como que también ella algún momento le da sueño y nos vamos a acostar, Claro. para no generar esa como discusión de que anda a acostarte, que la cuestión, que es lo que se da quizás antes en el periodo normal. Claro. Y eso, tener una rutina es súper importante, como planificarse quizás semanalmente, qué va a ser mis objetivos para esta semana, escribirlos con horario, todo, pero también ser compasivo que si no lo logré. Es lo que hablaba antes, como la expectativa, ¿te Sí, acuerdas? de la expectativa. Puedo elegir uno, o sea, si mi rutina hoy día va a ser, durante este tiempo, que todos almorcemos juntos en la mesa, algo que antes no podíamos hacer. Exacto. Con niños es muy difícil ser rutinario, o sea, como tampoco podemos pretender, por ejemplo, la Domi, que es la hija de la Connie, volver al mismo ritmo del colegio y hacer clases, por ejemplo, de lenguaje. No, eso... No, me mato. Claro, y en el fondo también tú, qué bueno que tienes la capacidad de darte cuenta de decir, sorry, yo en eso no voy a entrar, pero muchas mamás a lo mejor podrían estar entrando en eso y al final, si no lo logran, la frustración es enorme. Entonces, está bueno elegir una cosa y darle seguimiento, porque eso me va a ayudar a entender que de esta forma se establece una rutina, puedo seguir, me voy a sentir bien porque lo voy a lograr. Entonces, vamos como hacia el círculo positivo en vez del círculo negativo que hablábamos antes. Y lo más importante, que yo vi como un meme o estas cosas que suben en las redes sociales, de que lo más importante hoy día en las casas es mantener la salud mental tuya y la de los que viven en tu casa. No las exigencias, no esta sobre expectativas de este momento que finalmente nos estresan más, nos generan mayor tensión, estamos peleados y eso va a generar muchos problemas dentro de los que vivimos en la misma.
Quería acá, iba a comentar algunas cosas que comentaron. Coque Pérez, o comparto plenamente lo que comentan, ojalá el resto de las personas evitaran esas vibraciones bajas, pero es difícil con el bombardeo de redes sociales y prensa que solo dan datos estadísticos. Vuelvo a lo mismo, no podemos controlar eso, sí que lo que podemos controlar es cuánto yo voy a estar metida en las redes sociales y cuánto voy a estar yo viendo noticias. Y por ejemplo, yo tengo en el Instagram que hay una forma en que te avisa si tú, por ejemplo, yo puse que máximo estar 45 minutos en el día. Claro, en el celular. Y me sale una pantalla y me sale, ya, pasaste los 45 minutos. Entonces, hay muchas formas y hay aplicaciones para que te avise y no pasarse 3 horas en las redes sociales viendo noticias que claramente son la mayoría negativas. Yo hace mucho tiempo y siempre cuento, sorry Cote, Sí, dale, dale. que yo creo que hace, no sé, 8 o 7 años, no sé, hace harto tiempo, Ignacio Fernández, que es como psicólogo de mi universidad, habla mucho de la felicidad. Y él decía que la gente feliz no ve... Con la felicidad organizacional, además. Sí, decía que la gente feliz no ve noticias. Y yo desde ahí creo que fui muy consciente y nunca más vi noticias. Claramente estos momentos como que nos llama la curiosidad de saber cuál es el cómputo. Yo sinceramente lo hago. Pero ya, lo miro, lo cierro y después sigo con mi rutina, no sé, de jugar, de hacer las cosas que tengo que hacer, el almuerzo, las sesiones de coaching, etcétera. Claro, lo que les iba a decir era que es muy fácil, o sea, lo más fácil es decir, la culpa está en los medios, la culpa está en no sé qué, porque nos invita a que nosotros no somos responsables. Eso también nos genera una emoción, un estado ansioso, porque en el fondo vuelve a perder el control. Y en el fondo los periodistas o el medio están cumpliendo su rol, buen, bien, mal, no sé qué, pero ellos están ahí para informar. Y decido yo cuánto de eso quiero tomar y cuánto no. Exacto. Entonces vuelvo a tener yo el control, ya no es los medios que me hacen esto, o mis vecinos, mis amigos, no sé qué, Instagram, sino que yo puede estar pasando lo que sea, pero yo decido dónde pongo mi atención, entonces vuelvo a tomar el control de la situación. Y eso me empodera, sin duda que sí. Y lo otro, que lo que tú decías de la felicidad y estas personas felices no ven noticias, yo creo que tiene mucho sentido, porque las personas felices deciden, ellos tienen el control de dónde poner su atención, entonces no tienen solamente que ver noticias para estar bien. ¿Te fijáis? Oye, hola Mónica, ¿cómo estás? Acá Javi Cabeza, me gusta lo que está hablando porque es algo que quizás lo hablamos hace un ratito atrás, que dice, siento que nos estamos exigiendo mucho y oportunidades para hacer lo que no hemos hecho mientras estábamos en la oficina, pero no estamos tomando en consideración que ya estamos lidiando con el encierro. Tenemos que estar más compasivos con nosotros mismos y preocuparnos más de estar contentos y saludables. De todas maneras, Javi, de todas maneras, y lo que yo decía en algún momento, que es ser compasivos con que efectivamente fijarnos una rutina. Eso es muy aconsejable y todo el mundo lo dice, pero esa rutina, ser compasivo si no la lograste y quizás te pusiste metas muy altas y para la próxima semana ponte metas más bajas y flexibiliza. O sea, lo más importante es estar contento y saludable de todas maneras. Lo que yo les dije que vi en un meme o en estas redes sociales, que era el tema de hoy día lo más importante es mantener la salud mental de los que están en tu casa, más que cumplir con el colegio, la universidad, el trabajo, hasta el trabajo. Yo creo que hay que flexibilizar un poco la exigencia porque estamos encerrados y esa no es una situación normal para nadie. O sea, no estamos acostumbrados a esto, ¿ya? Por eso te decía que compasivo con eso. Súper compasivo. Ay, disculpa. Que la emoción, no hay emociones buenas ni malas, entonces está bien si yo me siento súper agobiado, está bien, claro, hasta que yo decido cambiar donde yo pongo mi atención. Por eso te decía, hay un meme que está circulando, una niña que está haciendo deporte así como, y el otro está como comiéndose un helado mirándola, pero como donde lo mismo, yo elijo, si yo en este momento necesito hacer deporte porque siento que me va a hacer bien, está perfecto, y si no, está perfecto también. Como decía la Javi Cabeza, estamos lidiando en un contexto que no es normal. Entonces, estamos tratando de mantener la emoción y mantener todo lo que estamos sintiendo acorde a la situación, y estamos dando lo mejor de cada uno, sin duda que sí, me imagino que todos. Lo único que estas son estrategias para protegernos y para poder funcionar mejor.
pero eso no quiere decir que vamos a llevar la vida que teníamos afuera adentro, porque eso tampoco es adaptativo. Y también es importante que respecto a las emociones, si un día tengo rabia, o sea, está bien, tengo rabia, y tal vez tengo que decir, estoy enojada porque está pasando esto, porque están dando, no sé, están tomando malas decisiones el gobierno, los periodistas que dicen puras cosas malas. Tengo rabia, ya, pero el problema es cuando la rabia pasa a no saber controlarla. A conductas que yo no, que claro, que son Que pueden desadaptativas. dañarme o dañar a otros. Sí. También, si tengo pena, date un permiso para llorar, porque es triste lo que nos está pasando, es triste lo que está pasando en el mundo. Estamos viviendo cosas en muy poco tiempo, muy distintas a las que estábamos pasando hace 2 meses atrás. Bueno, ya veníamos con la crisis social que ya nos afectó mucho emocionalmente de todas maneras, pero esto no lo estábamos mirando. No, pues. Y nos está enseñando a que hay cosas que nos afectan y que es normal que nos afecten. Que porque también nos han enseñado a no llorar, a no sentir pena, a no emocionarnos quizás con algo que está pasando afuera. Porque también hay noticias que nos emocionan de forma positiva, no sé, los doctores que se están sacando la mugre para lidiar contra esto, a mí me emociona, quizás a otra persona no, y está bien. Está bien, claro. Sí, pues. Pero eso lo vamos a lograr en cuanto nos demos el permiso para reconocernos y para darnos tiempo de esto que decíamos antes, de conocernos. Si logro conocerme, autoconocerme, si logro entrar en contacto con mi emoción, voy a saber hasta cuándo me hace bien, hasta cuándo me hace mal, cuándo es un movilizador de un círculo positivo, cuándo me está llevando a estas emociones o estas vibraciones más bajas, como decías tú. Entonces a eso me refería yo cuando esto podría ser una oportunidad, sin duda, que para mirarnos a mirar hacia adentro en este momento. Sí. Y acá Nicolás dice, hay que planificar una rutina diaria que involucre deportes, trabajo, descanso, alimentarse a cierta hora, compartir en familia. Efectivamente, es lo que hablábamos. Que hemos hablado. Tiene que tener un poquito de cada cosa, pero también si un día no hice deporte, no va a pasar nada. No porque todos estén subiendo videos haciendo deporte, yo voy a estar teniendo que hacer lo mismo. Entonces, y el otro día subí como algo en el blog de LinkedIn, en donde yo ponía, tan importante, haz lo que te gusta, haz eso que te gusta hacer, ¿ya? Y esa frase a mí me gusta mucho porque muchas veces hacemos lo que otros están haciendo o lo que todos recomiendan hacer. Y quizás eso no me hace sentido y me estoy obligando a hacer algo que no me gusta. Entonces, conocernos implica saber si sale un super tip que todos están aplicando, pero si a mí no me gusta hacer yoga, ¿sabes? Si yoga no me gusta y prefiero hacer bicicleta estática, ponte tú. No tiene nada de malo. No, por eso te digo, tiene que ver con conocerse. Sí, y está bien, están súper buenas estas cosas que nos ayudan estos tips. Sin duda el deporte es un movilizador enorme, como lo decías tú, de un montón de emociones positivas y biológicamente también dan cuenta de una serie de cosas que pasan en nuestro sistema que nos ayudan a estar con una disposición de ánimo mejor. Pero que no, yo creo que se pierde el sentido cuando le impongo una exigencia alta, entonces ya dejo de pasarlo bien. Deja de ser la incorporación de un hábito que me ayude, sino que me frustra, me estresa, no. Y eso solo lo logro con este tiempo para poder entrar y mirar, es anotar, es súper simple. A veces solamente anotar qué quiero hacer, qué me gustaría hacer. No me gustaría hacer yoga, me gustaría trotar, me gustaría estar en la bicicleta estática, me gustaría hacer solo abdominales. ¿Qué es lo que me hace sentido? Y eso es lo que, implementarlo en tu rutina diaria nomás. Y acá el Coque dice, no hablan mucho las personas ya recuperadas o la tasa de contagios que son pequeñas en relación al número de exámenes realizados, como que Coque habla de que finalmente la información que dan en las noticias es la mayoría negativa. Entonces yo acá te propongo, Coque, y a todos los que nos están viendo, seamos nosotros gestores del cambio y nosotros empecemos a comunicar cosas positivas por redes sociales. ¿Te parece? Porque también nosotros nos quejamos de... Yo muchas veces caigo en eso, en quejarnos de lo que está pasando afuera y caigo en lo mismo, viendo lo malo que está pasando,
las muertes, etcétera, empecemos a vibrar en otra sintonía, nosotros publicando cosas buenas. Hoy día se recuperan no sé cuántas personas. Hoy día estoy tomando desayuno con mi hijo, que quizás no tomaba hace cuánto tiempo desayuno con mi hijo. ¿Cuántas cosas nos estamos hoy día sorprendiendo y aprendiendo nosotros mismos? Que podemos compartirlas por redes sociales para entrar en esa vibración de gratitud, de alegría, del amor. Sí, súper. Genial. No sé cómo vamos con la hora, Cote. Yo creo que estamos, justo. ¿Qué hora es? No la veo acá. ¿Ah? Son las 7. ¿En serio? Ah, se pasó volando. Se pasó volando, sí. Te dije. ¿Algo más que quieres comentar, Cote? O como último comentario. Yo creo que la invitación, dejar como para cerrar como la invitación a mirarse, a reconocer sí que si estoy mal, que justo en este momento hay millones de colegas y de no solo psicólogos, sino que millones de profesionales